Buenas tardes, pueblo dominicano, buenas tardes, Santo Domingo, buenas tardes, amigos, familiares, colaboradores y todos aquellos que han hecho este proyecto posible. Soy Manuel Escalante, mi compañero Olivier Jiminián y el señor Víctor Tineo, quienes nos proponemos pasar en vivo esta hora con ustedes de una manera agradable, bien, como dicen los muchachos, heavy. Aquí no venimos a aburrirnos ni a buscar los problemas más difíciles, sino a tratar temas de una manera suave, bonita, que lo disfrutemos. Olivier. Buenas tardes a toda nuestra teleaudiencia. Estamos aquí en Conexión Global RD. Para nosotros es un honor y un placer recibirlos esta tarde. Este es nuestro primer programa, nuestro programa de estreno. Y aquí Víctor Tineo, Manuel Escalante y Olivier Jiminián vamos a estar a sus órdenes todos los domingos a las 3 de la tarde para llevarles un contenido de calidad, apegado a la verdad, noticias con veracidad, objetividad y de la forma mejor posible para que ustedes puedan empoderarse, enterarse y hacer una conexión con nosotros, que de eso se trata. Víctor. Así es, muy buenas tardes Olivier, muy buenas tardes Manuel, así y al pueblo dominicano. Esta es una oportunidad que tenemos nosotros de comunicarnos con ustedes, de tratar de interpretar la situación nacional de la República Dominicana y de esa manera poder interactuar, conversar con ustedes y que sirvan nuestras opiniones y nuestros análisis para comprender y entender nuestra sociedad, que cada vez necesita de mayor análisis, de mayor discusión, de mayor comprensión de nuestro sistema democrático. Desde ya queremos iniciar proponiéndoles a ustedes como protagonistas de este espacio. Sinceramente es lo que queremos, lograr que ustedes se empoderen de Conexión Global RD y lo conviertan no solo en un espacio favorito para ver, sino en su tribuna de expresión democrática, libre y soberana como son ustedes, el pueblo dominicano. A propósito de soberanía, nosotros vamos a iniciar nuestro programa, Olivier y Víctor, hablando de la restauración. Excelente. A mí me llama mucho la atención porque en general los tiempos a veces se manejan solo como hechos históricos, pero queremos puntualizar unos cuantos datos importantes sobre la restauración dominicana. Pueblo dominicano, soberano dominicano, el 16 de agosto es más que una fecha, el 16 de agosto es más que un hecho. Es interesante que profundice qué dio origen a eso que el 16 de agosto pasado celebramos. Pero es importante que comencemos como nación a entender que cada día es necesario tener una visión de restaurar nuestro país. Cuando no es por una invasión, como en aquel momento, una anexión por otro, siempre hay algo que restaurar. El proceso de restauración de una nación en desarrollo nunca termina. A propósito de la restauración dominicana, Olivier, ¿qué tiene que decirnos? Esta fecha, señores, no podíamos dejarla pasar para nosotros mostrársela a ustedes. Fue el 16 pasado de agosto, pero lo recordamos con mucho cariño y mucho sentimiento patriótico, porque la restauración fue el rescate de nuestra soberanía, después de perderla por la anexión del primer presidente de la República, Pedro Santana, atero, conservador, que hizo un pacto con la reina Isabel II, logrando la anexión de nuestro país. Él entendía que era la forma de él en ese momento poder solventar la situación que el país tenía. Errado, para mí, desde mi concepto y para de muchos patriotas dominicanos. ¿Qué pasa? Que Santana entonces logra la anexión, pero un grupo de hombres, eso fue en marzo del 1861, 61, no 63, el grito Capotillo fue el 63, 61. Y 2 meses después, ya en mayo, los dominicanos estuvieron en todo momento en desacuerdo con esta anexión. Ya estaban haciendo algunas acciones de volver a rescatar la identidad nacional y la soberanía nacional. Después del 61, entonces, viene el evento más importante, que es el que le da el inicio real a la restauración, que es el grito de Capotillo, que se dio en el monumento de Capotillo, en Dajabón, un lugar emblemático llamado inclusive como el segundo altar de la patria.
Ahí 14 hombres, dirigidos por Santiago Rodríguez, Gaspar Polanco, estaba el general Luperón y muchos otros que quisiera mencionar, pero son bastantes ahora mismo, es una lista bien larga. Van a ver en las imágenes que el director va pasando cómo vamos a encontrar ahí el baluarte del monumento, donde yo tuve la oportunidad hace 2 semanas de estar allá personalmente. Señores, eso hay que ir a verlo. Nosotros le invitamos a todos para que recordemos ese baluarte y los dominicanos sientan lo que fue que pasó ahí en ese evento, donde esos dominicanos estuvieron ahí para poder lograr un baluarte. Ahí está una imagen de la parte donde yo fui allá en la frontera, Dajabón. Más adelante verán la imagen que les quiero explicar sobre el monumento realmente per se. Antes de que tú continúes, Olivier, yo quiero señalar algo. ¿Cómo surge la necesidad de que Pedro Santana, un ateo, se involucre en querer anexarlo a España? Muchas veces, señores, vemos la consecuencia de acciones, vemos el efecto, pero ignoramos la causa. Es interesante recordar que la historia vincula fundamentalmente como causante de ese paso a Buenaventura Báez, presidente antes, porque estafó al país, quebró los tesoros nacionales. Ante esa situación, inclusive paralela, había un riesgo de precisamente los haitianos volver al país a invadirlo. Es ante esa disyuntiva que Pedro Santana contacta a las autoridades españolas para proponer la anexión. Anexión que preocupó, Víctor, a Isabel II y a sus ayudantes, seguidores, socios. ¿Por qué? Porque ya en ese momento existía lo que se llama la regla o la doctrina Moore. ¿Qué es la doctrina Moore? Era un enunciado de Norteamérica, precisamente en el 1861, que rezaba lo siguiente: América para los americanos, donde se desvinculaba, en teoría, toda invasión europea. Y la reina Isabel II, Víctor, Olivier, tenía esa preocupación. La doctrina Moore estaba en boga a propósito de que Estados Unidos, ¿cómo interviene Isabel II? Por la siguiente razón, para darle paso a Víctor. Estados Unidos tenía su guerra de secesión. Por favor, no confundir con la guerra de sucesión. En ese momento, en el sur de Estados Unidos se libraba lo que nunca quisieron reconocer como guerra civil, pero sí era una guerra civil a propósito de la esclavitud negra. Y dentro de todo ese mare magnum de situaciones globales, la reina Isabel acepta la solicitud de Pedro Santana a anexarnos como provincia de España. Así es, y hay que decir que la restauración, como su nombre lo indica, restaurar, viene fundamentalmente a partir de que el pueblo dominicano seguía manteniendo el espíritu libertario, el espíritu de la libertad, de mantener aquello que había construido a partir de la independencia nacional con Juan Pablo Duarte y los trinitarios. La restauración es ese movimiento, diríamos que espectacular, excepcional, Progresista. De carácter progresista, liberal, que rápidamente congrega a la mayor cantidad de dominicanos que se unen en una guerra de liberación, en una guerra social, porque hubo que también pelear contra los conservadores ateros, aquellos que creían en que debía la República Dominicana enrumbarse por un camino distinto en el sentido de un sistema liberal, aunque la República Dominicana no gozara en ese momento de las condiciones económicas, políticas, sociales, para que eso se diera. Y el resultado fue que en poco tiempo la República Dominicana volvió a ser un Estado libre, independiente. Específicamente 2 años, Víctor. Rescatamos la soberanía bueno, dijimos que fue en 1863, así es. No, en 1863 no, el 65. 65. Inicia en el 63 y luego en el 65. Hoy la República, como tú decías, Manuel, siempre hay que restaurar. ¿Qué tenemos que restaurar hoy en la República Dominicana? Hoy hay que restaurar nosotros muchas cosas. Estamos tratando también de decir a través de nuestras intervenciones aquí en nuestro programa. Hoy, ¿qué tenemos que restaurar? Tenemos que restaurar la confianza, ¿verdad? Sí. Tenemos que restaurar la dignidad del pueblo dominicano que permanentemente espera de sus líderes. Líderes que son los líderes políticos, los líderes empresariales, los líderes sociales. Todos tenemos que tener el compromiso de restaurar
cualquier herida que pueda ocurrir y seguir hacia adelante para garantizar a la República Dominicana. Tenemos que restaurar, Víctor, aunque quizá no nos guste el tema en un momento determinado, domingo a esta hora, pero tenemos que restaurar las condiciones migratorias haitiana y dominicana. Tenemos que restaurar esa forma de hacer negocio entre Haití y República Dominicana, no como algo negativo. En otras ocasiones yo mismo he expresado que Haití, más que como un problema, debemos verlo como una oportunidad. Los gobiernos dominicanos pueden ser socios de los gobiernos haitianos, pero en buena lid, porque actualmente, responsablemente lo digo, en general, Víctor y Olivier, yo he estado en los mercados binacionales y eso es un desastre, eso es lo que es una mafia, que ha servido para hacer rico a muchas personas en las cabeceras de provincias colindantes y a otras figuras que no voy a señalar en este momento. Voy a ser conservador. Pero, por ejemplo, a propósito de restauración y de tener que regular lo que es nuestro negocio binacional e inclusive la presencia de los vecinos, hermanos haitianos, que, vamos a hablar claro, señores, se nos está yendo de la mano. Yo no soy xenófobo ni anti-haitiano, yo tengo muchos haitianos amigos que valoro y le tengo mucho aprecio como familia. Pero la migración dominico-haitiana tiene que regularse, Víctor. Nosotros estamos jugando, ¿no?, con eso, y hay alguien incluso, Olivier, que está hablando de invasión pacífica, porque hay una realidad, nosotros no estamos controlando ni siquiera cuántos muchachos paren las dominicanas. Imagínense nosotros pretender controlar cuántos haitianitos están naciendo. A propósito de eso que tú dices, yo estuve en la frontera hace 2 semanas también y visité el mercado binacional en Dajabón. Y como tú dices, Manuel, tú que fuiste también anteriormente, las cosas no han cambiado. No. Ahí había un aglutinamiento de personas en medio del mismo mercado, haitianos en su mayoría, donde nosotros como visitantes no podíamos estar ahí si no era rozando cuerpo con cuerpo, no había un orden establecido. La seguridad realmente no estaba garantizada ahí en ese mercado, ni está garantizada, aunque tenemos ahí al CEFRON y tenemos las autoridades que obviamente están haciendo su papel, ojo, las autoridades están ahí, están presentes, pero hay un desborde, hay un desborde y un desorden en la frontera que debe de ser regulado y que se están encaminando algunas acciones para... Tenemos un ejemplo fresco. Que es uno de los temas y que es uno de los temas que realmente la República Dominicana le preocupa. La República Dominicana desde hace mucho tiempo tiene dentro de sus políticas públicas nacionales, dentro del sentimiento nacional, resolver cómo es que se va a enfrentar el problema de la migración hacia la República Dominicana. Y un punto clave que todos los gobiernos han tenido y tienen que tener presente es cómo va a enfrentarse ese asunto, cómo se va a enfrentar ese problema, esa situación con relación a la migración que proviene esencialmente de la República de Haití. Lo que yo no entiendo, Víctor, cómo 200 años después de 1844 aún seguimos luchando, navegando. ¿Qué está pasando realmente? Hay un interés genuino en regular la frontera, hay un interés genuino en que las cosas caminen como deben caminar, como caminan la mayoría de fronteras del mundo y de países desarrollados, donde siempre van a haber sus cosas, pero por lo menos hay leyes, normas que se están respetando. A propósito de restauración, situación dominico-haitiana, hay un caso reciente, Víctor. Ustedes supieron lo que pasó con Tres Patanas, llena de cemento. Acaba de pasar en el Díaz Piña. Carrizales Díaz Piña. Y ha resultado que se convierte en un problema incluso de Estado. Hay asterido. Y ahí viene la clave de un punto que es esencial, que tiene que restaurarse, y es la confianza entre el gobierno haitiano y el gobierno de la República Dominicana, porque son países que están divididos simplemente por una frontera que no está totalmente prácticamente es invisible. Entonces nosotros necesitamos que se restaure la confianza, que no salga alguien adelante a tratar de desvirtuar los hechos, porque cuando se desvirtúan los hechos, luego para volver hacia atrás resulta muy incómodo y muy difícil. Víctor, ¿Y en qué sentido me estoy refiriendo? Creo que ya ustedes pudieran ayudar a ayudarme en eso, y es lo que ha salido de parte del gobierno haitiano. Sí, le iba a mencionar que ahora mismo en las redes sociales se está haciendo tendencia las declaraciones por Twitter que dio el presidente haitiano, Jovenel Moïse, donde él dice y ataca que hay un problema inclusive de seguridad territorial por ese conflicto que pasó ahí.
Y después de eso se hizo inclusive una reunión con el Ministerio de Defensa y con las autoridades actuales. Hay ahora mismo una pequeña tensión. Hubo 3 heridos, según supe por las informaciones que estuve viendo. Hubo 3 heridos haitianos y un soldado dominicano en el conflicto que hubo ahí en Elías Piña en la frontera. Sí, porque hay que decir que se duró 7 horas en medio de un conflicto donde hubo tiros. Nuestro director tiene una imagen de un video doméstico donde va a hablar más claro. Si usted no entiende de lo que les estamos hablando, le vamos a decir con este video qué pasó en Carrizal, Elías Piña, hace menos de 24 horas. Las noticias están en desarrollo, pero ahí ven el video cómo se fueron desarrollando un tiroteo y un conflicto entre dominicos y haitianos, dominicanos y haitianos, ¿verdad? Y el CEFRON haciendo frente a esa situación. Y hay que decir que el Ministerio de Defensa de la República Dominicana ha emitido en voz de su ministro de Defensa. El ministro de Defensa, Rubén Paulino Sen, donde aclara y precisa que lo que ocurrió fue en el lado dominicano, fue en territorio dominicano, que de ninguna manera se vulneró la soberanía ni el territorio de la República de Haití. Y el hecho puntual es que había unos camiones que estaban del lado dominicano, que algunos haitianos cruzan la frontera y tratan de pasar estos camiones al lado haitiano sin cumplir con ninguno de los requisitos aduanales y ilegales correspondientes. Y esa es exactamente la causa y la razón por la cual estos hechos ocurrieron, y hay que recalcarlo y hay que decirlo para que la comunidad internacional lo comprenda y lo entienda. Completamente de acuerdo contigo, Víctor. Nosotros estamos condenados, en el buen sentido de la palabra, a ser vecinos. Nada nos va a separar porque somos una isla, pero las reglas, las normas y las leyes, tanto de un lado para otro, tienen que estar lo más clara posible y bajo un fiel cumplimiento.